El yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud, capítulo 4. Título primero, Mecanismos de defensa. Subtítulo, Los mecanismos de defensa en la teoría psicoanalítica. El término defensa, que tan a menudo he empleado en los 3 capítulos precedentes, es el más antiguo representante del punto de vista dinámico en la teoría psicoanalítica. Aparece por vez primera en el año 1894 en el estudio de Freud sobre las neuropsicosis de defensa, y lo emplea en este y en otros de sus trabajos ulteriores. Etiología de la histeria, observaciones ulteriores sobre la neuropsicosis de defensa, para describir las luchas del yo contra ideas y afectos dolorosos e insoportables. Más tarde, el término es abandonado y en lo sucesivo sustituido por el de represión. No obstante, la relación entre ambas nociones permanecía indeterminada. Solo en un apéndice complementario a Inhibición, Síntoma y Angustia, 1926, Freud retorna al viejo concepto de defensa y sostiene la indudable ventaja de emplearlo de nuevo como designación general de todas las técnicas de que se sirve el yo en los conflictos eventualmente susceptibles de conducir a la neurosis, reservando el nombre de represión. Para uno de estos métodos de defensa que la orientación de nuestras investigaciones nos dio primero a conocer, constituye esta una réplica directa a la idea de que la represión ocupa un sitio exclusivo entre los procesos psíquicos y se hace lugar en la teoría psicoanalítica a otros que sirven a idéntico propósito, es decir, a la protección del yo contra las exigencias instintivas. El significado de la represión queda constreñido al de un método particular de defensa. Este nuevo concepto acerca del papel de la represión invita a investigar los otros modos especiales de defensa, comparándolos a medida que fueron descubiertos y descritos en los trabajos analíticos. El mismo apéndice a Inhibición, Síntoma y Angustia contiene la hipótesis ya citada en el último capítulo, que una profundización de nuestros estudios podría demostrar un íntimo vínculo entre formas especiales de defensa y determinadas enfermedades como la que verbigracia se observa entre la represión y la histeria. En cambio, los métodos defensivos empleados en la neurosis obsesiva son la regresión y modificación reactiva del yo, formación reactiva, el aislamiento y la anulación. Según estas primeras indicaciones, no resulta difícil completar la enumeración de las técnicas defensivas que aparecen en otros trabajos de Freud. Por ejemplo, en celos, paranoia y homosexualidad. Caracteriza como mecanismos neuróticos la introyección, la identificación y la proyección, considerando los importantes métodos defensivos que emplea el yo en afecciones de este tipo. En su trabajo sobre la teoría de los instintos, describe la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario, a los que denomina vicisitudes del instinto. Estos 2 últimos procesos deben considerarse desde el punto de vista del yo como métodos de defensa, porque cada uno de los destinos o vicisitudes instintivas de esta especie son referibles en su origen a alguna actividad del yo. A no mediar la intervención del yo o de las fuerzas del mundo externo que el yo representa, cada instinto no conocería más que un solo destino, el de la satisfacción. A los 9 métodos de defensa, bien conocidos y extensamente descritos en la teoría y la práctica, represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo, transformación en lo contrario, podemos agregar un 10º más propio del estado normal que de la neurosis, la sublimación o desplazamiento del objeto instintivo. Por lo que hasta ahora sabemos, el yo dispone de estos 10 diferentes métodos en sus conflictos con los representantes del instinto y del afecto. La tarea del psicoanalista consiste, prácticamente, en descubrir en qué medida intervienen estos métodos en los procesos de resistencia del yo y de formación de síntomas que les es dable observar en los individuos. Siguiente subtítulo: Comparación de los resultados logrados por diferentes mecanismos en casos individuales.
Elijo como ejemplo el caso de una mujer joven, educadora en una institución. Es la hija intermedia de una familia compuesta de una serie de hermanos y hermanas. En su infancia padeció una violenta envidia al pene de sus hermanos, mayor y menor, y de celos siempre reavivados a causa de repetidos embarazos de la madre. Finalmente, la envidia y los celos combináronse en una fuerte hostilidad contra la madre. Pero dado que su fijación amorosa a ésta no era menor que el odio que experimentaba contra ella, a un primer periodo de desinhibición caracterizado por una salvaje indisciplina y rebeldía, siguió un intenso conflicto contra los impulsos negativos. A causa de sus propios sentimientos de odio, temió perder el amor materno del cual no podía prescindir. Sintió angustia ante el castigo y se criticó muy severamente por sus prohibidos deseos de venganza. Al entrar en el periodo de latencia, esta situación de angustia y de conflicto, de conciencia, aguzóse cada vez más, y su yo trató de dominar los impulsos de varias maneras. A fin de resolver el problema de ambivalencia, desplazó hacia afuera un lado de ésta. La madre continuó siendo un objeto amado, pero en adelante, en la vida de la niña, siempre existiría una segunda. Otra persona importante de sexo femenino, intensamente odiada. Mediante este mecanismo, la situación se alivió. El odio contra el objeto extraño no se acompañaba de un sentimiento de culpa tan intenso como el vivido contra la madre. Sin embargo, este odio desplazado fue causa de numerosos padecimientos. Con el andar del tiempo, este primer desplazamiento resultó insuficiente para dominar la situación. El yo de la niña puso entonces en actividad un segundo mecanismo. Dirigió contra la propia persona el odio hasta ese momento destinado al mundo en torno. Se torturó a sí misma con autoacusaciones y sentimientos de inferioridad, y a través de la infancia y adolescencia hasta la vida adulta, hizo cuanto le fue posible a fin de perjudicarse y dañarse, subordinando siempre sus personales exigencias a las de los demás. Desde que empleó este método defensivo, se tornó evidentemente masoquista. Pero tampoco esta medida fue bastante eficaz como para dominar la situación del conflicto. La paciente comenzó entonces a proyectar. El odio que había sentido contra el objeto femenino amado o su sustituto se transformó en una convicción de que ella misma era odiada, humillada o perseguida por estos. Su yo experimentó un alivio del sentimiento de culpabilidad. La niña mala que se autorreprochaba sus malos sentimientos contra las personas de su ambiente trocóse en una niña martirizada, perjudicada y perseguida. Pero el empleo de este mecanismo dejó en su carácter un permanente rasgo paranoico que le dificultó la vida en sobremanera, tanto en su infancia como en la edad adulta. La paciente inició su análisis en plena edad adulta. Aunque el mundo externo no la consideraba enferma, ella padecía agudamente. Pese a todos los esfuerzos defensivos movilizados por su yo, no consiguió dominar de veras la angustia y el sentimiento de culpa. Cualquier motivo que provocara en ella sentimientos de envidia, celos u odio reactivaba sus mecanismos defensivos. Estos conflictos emocionales jamás llegaban a solución alguna que trajese un relajamiento del yo. Además, el resultado último de la pugna de todos estos conflictos resultaba asaz pobre. Logró mantener la ficción de que ella amaba a su madre, que se sentía llena de odio y a causa de esto desconfiaba de sí misma y se despreciaba. Inclusive ni logró conservar el sentimiento de ser amada, pues ese sentimiento quedó destruido por el mecanismo de proyección y no consiguió escapar a los castigos temidos durante la infancia. Por el mecanismo de vuelta contra sí mismo, ella causábase todo el mal que antes había esperado bajo la forma de castigo materno. Los tres mecanismos movilizados no pudieron impedir que su yo sufriese un permanente estado de intranquila tensión y vigilancia, ni tampoco aliviarlo de la desmedida necesidad de atormentarse a que se sometiera. Comparemos estos procesos con sus correspondientes relaciones en una histeria o en una neurosis obsesiva.
Admitamos que el problema sea en ambos casos el mismo: dominación del odio a la madre que nace de la envidia al pene. La histeria se resuelve por la represión. El odio contra la madre será borrado de la conciencia y se prohibirá enérgicamente la entrada en el yo de todos sus posibles derivados. Cuando existe capacidad para la conversión y favorables condiciones somáticas, los impulsos agresivos asociados con el odio y los impulsos sexuales con la envidia al pene pueden ser transformados en síntomas corporales. En otros casos, el yo se protege contra una reactivación del conflicto primitivo, desarrollando fobias y evitando así ocasiones de trastorno. Limita su actitud, con lo cual previene el encuentro con todas aquellas situaciones susceptibles de favorecer el retorno de lo reprimido. También en la neurosis obsesiva, el odio a la madre y a la envidia del pene sufren desde el primero y desde el inicio una represión. En el transcurso ulterior, mediante las formaciones reactivas, el yo se asegura contra el retorno de lo reprimido. El niño que siente agresión contra la madre desarrollará una ternura excesiva hacia ella y cuidará extremadamente de ella. La envidia y los celos derivarán en altruismo y preocupación por los demás. La instalación de ceremoniales obsesivos y diferentes medidas de precaución protege los objetos amados contra cualquier estallido de los propios impulsos agresivos, al paso que un código moral exageradamente estricto vigila las manifestaciones sexuales. El niño que domina sus conflictos infantiles a la manera de la histeria o de la neurosis obsesiva aquí descritas presenta un cuadro más patológico que el del paciente antes considerado. Por la represión, ha perdido el dominio sobre parte de su vida afectiva, la primitiva relación con la madre y los hermanos y la importante relación con su propia feminidad ha quedado sustraída a la ulterior elaboración consciente, fijándose de una manera obsesiva e irrevocable a la alteración reactiva del yo. Gran parte de su actividad consúmese en el mantenimiento de las contracargas, contracatexias, destinadas a asegurar la represión durante la vida ulterior. Esta pérdida de energía se hará notar por la inhibición y restricción de otras actividades vitales, pero el yo de este niño que ha resuelto sus conflictos mediante la represión con todas sus secuelas patológicas vive en paz. Padece secundariamente los efectos de la neurosis a la que la represión le somete, pero, al menos dentro de los límites de la histeria de conversión y de la neurosis obsesiva, ha logrado vencer su angustia, depone sus sentimientos de culpa y satisface sus ideas de castigo. La diferencia consiste en que cuando el yo emplea la represión, la formación de síntomas lo releva de la tarea de dominar el conflicto, al paso que, con el uso de otras técnicas defensivas, el conflicto se mantiene en la esfera de actividad del yo, o dicho con otras palabras, éste enfrenta constantemente el problema. En la práctica, el empleo de la represión como forma aislada de defensa aquí descrita es menos frecuente que su combinación con otros mecanismos defensivos en un solo y mismo caso. Tomo como ejemplo la historia de una enferma que igualmente sufrió en su primera infancia una muy intensa envidia del pene del padre. Las fantasías sexuales de esta fase culminaron con el deseo de morder y arrancar el pene paterno. También en este punto se instaló la defensa del yo. La idea inadmisible quedó reprimida y en su lugar establecióse lo opuesto, un disgusto general contra el morder, que pronto desarrolló un trastorno alimentario acompañado de histéricas sensaciones de repugnancia. De esta suerte, parte del proceso de la fantasía oral resultó dominada, pero el contenido agresivo, el deseo de despojar al padre o a sus sustitutos, permaneció no obstante algún tiempo más en la conciencia, hasta que, desarrollado el superyo, el sentido moral del yo lo repudia. Con ayuda de un mecanismo de desplazamiento, al cual me referiré luego con más detalle, el placer de despojar transfórmase en una particular forma de frugalidad y modestia. El cuadro resultante de la sucesión de estos dos métodos diferentes de defensa
es el de un sustrato de neurosis histérica con una específica modificación del yo superpuesta que en sí mismo no entraña carácter patológico. La impresión que recogemos a través de estos pocos ejemplos confírmase al examinar en detalle y de la misma manera los efectos producidos por los diversos mecanismos en otros casos. En el concepto general de defensa, dentro de la subdivisión teórica, puede colocarse la represión junto a los otros casos específicos. No obstante, desde el punto de vista de su eficacia, comparada con los otros métodos, conserva una posición exclusiva. Dicho en términos cuantitativos, rinde más que las otras técnicas defensivas, pues es capaz de dominar inclusive fuertes impulsos instintivos frente a los cuales resultan impotentes los métodos restantes, pero constituye una institución permanente que demanda un gasto constante de energía, porque en tanto a los otros mecanismos debe movilizárselo en cada nueva arremetida instintiva, este opera ante todo por la contracatexia, que asegura la represión. Mas la represión no es sólo el mecanismo de mayor eficacia, sino también el más peligroso. La disociación del yo producida por la sustracción a la consecuencia de porciones totales de la vida afectiva e instintiva es susceptible de destruir en forma definitiva la integridad personal. La represión llega a ser así la base de la formación del compromiso y de la neurosis. Las consecuencias de las otras técnicas defensivas no son menos serias, pues aun cuando agucen su intensidad, permanecen más adentro de los límites de lo normal, se exteriorizan en las innumerables transformaciones, alteraciones y deformaciones del yo, que acompañan en parte a las neurosis o pueden sustituirlas parcialmente. Siguiente subtítulo: Ensayo de una clasificación cronológica. Inclusive reconociendo el lugar especial que entre los métodos defensivos del yo otorgamos a la represión, tenemos la impresión en lo que hace al resto de los mecanismos que dentro de la misma noción incluimos una serie de fenómenos heterogéneos. Técnicas como el aislamiento y la anulación hállanse juntos a procesos instintivos reales, tales como la regresión, la conversión en lo contrario, la vuelta contra sí mismo. Unos son capaces de dominar grandes cantidades instintivas o afectivas, otros únicamente cantidades exiguas. Los motivos que determinan al yo a la elección de un señalado mecanismo son poco conocidos. Quizá la represión combate ante todo los deseos sexuales, al paso que otros métodos defensivos empleanse con mayor eficacia frente a otras fuerzas instintivas, especialmente contra los impulsos agresivos. Tal vez los otros métodos defensivos solo completan lo que la represión ha dejado inconcluso o lo que retorna de las ideas prohibidas cuando fracasa la represión. Quizá la primera aparición de un particular método de defensa se asocia a sí mismo con una cierta tarea de dominación de los instintos y desde luego con una determinada fase del desarrollo infantil. El mismo pasaje de inhibición, síntoma y angustia que he citado en varias ocasiones contiene igualmente una primera contestación a esta pregunta. Puede también suceder en efecto que el aparato anímico emplee antes de la precisa disociación del yo y el ello y de la formación de un superyo, métodos de defensa distintos de los que pone en práctica una vez alcanzadas estas fases de su organización. En términos más explícitos significa: la represión exige un yo consciente, por consiguiente, en tanto el yo está confundido con el ello, carece de sentido hablar de represiones. De la misma manera, cabe suponer que los métodos de la retención o expulsión de una idea o de un afecto fuera de la proyección y de la introyección dependen de la separación entre el yo y el mundo exterior. La expulsión de ciertos contenidos fuera del yo y su inclusión en el mundo externo únicamente podrá reportar alivio una vez que el yo hubiese aprendido a no confundirse más con el mundo externo. De otra parte, la introyección desde el mundo externo hacia el yo solo adquiriría
el efecto de un enriquecimiento del yo si previamente se ha definido qué pertenece al yo y qué es lo que pertenece al mundo externo. Pero la situación no es tan simple. La génesis de la proyección y de la introyección es mucho más oscura. La sublimación, es decir, el desplazamiento de la dirección del objeto instintivo hacia un valor social más elevado, presupone la aprobación o por lo menos el conocimiento de tales valores. La existencia del superyo, la represión y la sublimación serían pues mecanismos defensivos que solo podrían emplearse relativamente tarde, al paso que la ubicación cronológica que asignaríamos a la proyección y a la introyección depende del punto de vista teórico adoptado. Procesos como la regresión y la transformación en lo contrario dependen del criterio teórico sostenido. Procesos tales como la regresión, la transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo probablemente sean independientes del grado estructural psíquico alcanzado y tal vez son tan antiguos como los instintos o, cuando menos, tan antiguos como el conflicto entre los impulsos instintivos y cualquier impedimento en el camino de su satisfacción. No nos sorprendería descubrir que los mencionados constituyan los mecanismos de defensa más primitivos empleados por el yo. Pero este ensayo de clasificación cronológica se contradice con nuestra experiencia de que las primeras manifestaciones de la enfermedad neurótica en el niño pequeño son síntomas histéricos acerca de cuya relación con la represión no existe duda. De otra parte, las manifestaciones del masoquismo verdadero, que estriba en la aversión del instinto contra la propia persona, raramente hállanse en la temprana infancia. La introyección y la proyección que nosotros ubicaríamos en una época ulterior a la diferenciación del yo y del mundo externo son considerados como los verdaderos procesos sobre los que se desarrolla la estructura del yo y sin los cuales nunca se produciría tal diferenciación. Esto demuestra que la cronología de los procesos psíquicos constituye uno de los más oscuros sectores de la teoría analítica. Buen ejemplo de esto lo tenemos en el tan discutido problema de cuándo se forma con exactitud el superyo. Una clasificación cronológica de los mecanismos de defensa compartiría, pues, todas las dudas e incertidumbres que en el análisis aún hoy día acompañan todo intento de precisión cronológica. De ahí que acaso sea preferible abandonar tal ensayo de clasificación de los mecanismos y estudiar mejor las propias particularidades de las situaciones de defensa. Final del capítulo 4.